¿Ustedes ya hicieron la teoría del sistema urinario? Jaime, Sí, doctor, diga. ¿ustedes hicieron ya la clase del sistema urinario, Sí, la teoría? hoy mismo hemos hecho eso. Sí, la doctora Sánchez seguro, ¿no? Sí, la doctora Nelly ¿Y Sánchez. qué es lo que abarcaron? Ya hemos abarcado radiografía, tomografía también, prácticamente todo, pues, de riñón. Ultrasonido, Ya, ecografía. Sí. vamos a hacer algo así parecido. Ahí tengo imágenes y vamos a empezar hablando como yo cuando hacía presencial después se les enseñaba placas radiográficas, ¿no? Y ahí les explicaba, pero ahora vamos a tener que hacer por este medio, como estamos haciéndolo. Vamos a empezar hablando un poco sobre riñones. Para hablar sobre riñones, vamos a hacer una radiografía simple de abdomen, ¿ya? Una radiografía simple de riñones, que lo están viendo acá. No es, perdón, no es una radiografía simple de abdomen, es parte de un holograma espesor a los 5 minutos. Ustedes ven acá en la parte inferior derecha, hay 5. Hay 5. ¿Por qué pongo esta plaquita? Para que vean dónde está más o menos ubicado el riñón. Porque en la realidad siempre se puede ver, pero mejor utilizar esta a los 5 minutos un holograma espesor. Y podemos ver que el riñón, generalmente como vemos, es retroperitoneal, como están viendo acá, está en situación oblicuo, donde los polos superiores son más hacia el centro, más mediales, ¿no? Más mediales que los inferiores. Los riñones, como según el autor de ellos, más o menos tienen más o menos 12 centímetros, ¿no? 12 centímetros. Hay que ver siempre casi el riñón izquierdo, lo van a ver un poquito más alto del lado derecho. Y el riñón es más alto, una posición más alta. Y más o menos el polo superior está más o menos en la 12ª vértebra dorsal. Y entonces, y también el general, casi siempre se va a ver el riñón derecho es un poquito más pequeño, en 0,5 centímetros, ¿no? Más pequeño que el izquierdo. Pero el riñón izquierdo está en posición más alta, ¿no? Puede estar 1 centímetro más alto, hasta 2 centímetros más alto, pero no más solamente, ¿no? Entonces, es retroperitoneal como están viendo acá. Ahora, en la zona medial, acá en esta zona, está la pelvis renal. Esta parte medial de este riñón, su parte medial sería esta, ¿no? Por ahí está la parte medial, donde está el hilo renal. El hilo renal, donde salen y ingresan los vasos, ¿no? Tanto arterias, la pelvis renal está ahí, ¿no? Entonces, por ahí, arterias, venas, la pelvis renal, el hilo renal. Clínica de exploración. Tenemos la ecografía renal, la urología excretoria, que es radiología convencional. En la urología, toda urología excretoria tiene una radiología, empezamos con una radiología simple abdomen. Y una vez que el paciente está bien preparado, procedemos a hacerlo un urograma excretor. Bien preparado significa que el paciente tenga el abdomen, digamos, hecho bastante limpieza, ¿no? Con enemas, purgantes, de tal forma que elimine todo el excremento para que así puedan verse en la radiografía simple los pequeños cálculos, pequeñas tumoraciones para ver la posición de los riñones, ¿no? Entonces, una vez que todo está correctamente limpio, se procede a hacer el urograma excretor. En algunos casos se va a proceder a hacer el urocen, ¿no? Que es una urología usando la tomografía computarizada. Pero ahorita la técnica de primera elección es, nosotros los médicos, casi todos utilizamos primero la ecografía renal. ¿Por qué? Porque un paciente que viene con dolor lumbar, de repente tiene hematuria o de repente tiene una masa cerca al flanco, a los flancos, ¿no? Entonces,
lo primero que van a hacer es una ecografía renal. De acuerdo a lo que van a encontrar en la ecografía renal, van a proceder a hacer un urogrames de TOR o UroT. Lo bueno que la urología historia lo que nos va a enseñar bastante es sobre su anatomía, cómo están los cálices, ¿no? La morfología de los cálices, o sea, los grandes cálices y los pequeños, ¿no? O sea, cálices mayores y cálices menores, ¿no? Entonces, nos va a indicar la morfología, su forma de como copitas de champán. Lo que la ecografía no te va a decir, ni la tomografía, tampoco te sale bien bonito la anatomía de los grupos caliculares. Otra cosa, ¿no? El urómetro también vemos la función renal. Se está eliminando, el riñón está funcionando, ¿no? En cambio, en la ecografía no vemos función. En la ecografía, más que nada, es anatómico y patología que se pueda ver, ¿no? Pero no función. Entonces, acá, como ustedes están viendo acá, miren, seguramente tenemos acá una ecografía renal, donde acá está el transductor, arriba, también el transductor, y acá vemos el riñón. Lo vemos muy claramente, la forma que tiene, ¿no? Como ustedes están viendo acá, contornos regulares. El parénquima es la parte negrita. Todo este es el parénquima, la parte negrita. El parénquima, ustedes saben que está formado por la cortical y la medular. La medular es, o sea, todo el parénquima sería todo eso. La parte medular que es generalmente hipocogénica. Hipocogénico porque, o sea, un poquito negrito. En cambio, la cortical es más ecogénica, menos negrito, ¿no? Más ecogénico. Entonces, todo esto sería, y al centro, miren, al centro, todo esto que están viendo en blanco es el seno renal. Dentro del seno renal, como ya había dicho, se encuentran la pelvis renal, se va a encontrar los cálices mayores, se va a encontrar lo que es los ganglios, las terminaciones nerviosas, arterias, venas, todo esto se va a encontrar en la pelvis, vamos a verlo en esa zona, ¿no? Que tiene la grasa, ¿no? La grasa que está en el ilio renal, o sea, todo esto es el ilio renal o el seno renal. Y en este paciente, mira, se ve al medio del seno renal una imagen hiperrefringente. O sea, en ecografía todo lo que es en blanco, así, y que deja una sombra, es imagen hiperrefringente. El cálculo es una imagen hiperrefringente y le deja sombra. ¿Por qué deja sombra? Porque cuando las ondas sonoras llegan, chocan al cálculo y ya no pasan, ya no pueden pasar ya, porque es denso, muy denso, es un cálculo. Entonces, los ecos regresan. Regresan los ecos y esos ecos al regresar, pues ya el equipo se encarga de pasar la información, ¿no? Entonces, acá ves un cálculo, ¿no? Hiperrefringente, pero mire, este cálculo no produce ninguna dilatación, porque si tuviera dilatación de la pelvis renal, entonces estaría ya no todo blanco. Estamos viendo normalmente como debe verse el seno renal, y no debe ser blanco, un poco negro, o sea, lleno de líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque está dilatado. En este caso está normal. Entonces, de repente un paciente ya tiene un control ecográfico porque, bueno, quiere ver cómo están sus riñones, entonces se hace una ecografía. Están viendo acá, miren, la ecografía también del riñón. Ustedes saben que el riñón se encuentra, este es el hígado, miren. Todo esto de acá es el hígado. Pero ¿qué parte del hígado? Es el lóbulo derecho. Por detrás del lóbulo derecho, en el retroperitoneo, se encuentra el riñón. También ustedes saben, ¿no? Está el parénquima en negrito y el seno renal, todo lo que es blanco. Aparentemente, el seno renal no hay nada, pero miren el parénquima. En el parénquima, en la cortical, está apareciendo una imagen redondeada anecogénica. Decimos anecogénica o ecolúcido también, o anecogénica, a todo lo que es líquido.
líquido. Todo, en ecografía, todo lo que es líquido se ve negro, ¿no? Negro, pero negro bien homogéneo. Entonces, miren, entonces es un quiste en la cortical del riñón, ¿no? Que se hace una lobulación. Esto todavía no produce sintomatología, de repente se hizo por un control, por otras razones, ¿no? Una ecografía nominal de repente se hizo y fue un encuentro, ¿no? De repente el paciente, pues, también como técnica primera de hacemos ecografía y tiene de repente hematuria y le hacen una ecografía. Y miren, ven el riñón, acá otra ecografía renal. De todo lo que, como se hace una ecografía abdominal, le ven el riñón y miren, hay una gran masa, miren, una gran masa. Pues, este es todo el riñón, este es el polo superior, este que está en la parte de arriba, este es el polo inferior. Porque este es un corte longitudinal que se están haciendo al riñón, ¿no? Y cuando es corte longitudinal significa que esta zona es más cefálico, o sea, más, la que está cerca al hígado, y ese es el polo inferior. Miren, el polo inferior está completamente distorsionado y hay una gran masa en el polo inferior. Una gran masa que tiene una ecogenesia heterogénea, ¿no? Con áreas más ecogénicas, con áreas hipoecogénicas, o sea, heterogéneas. Esto tiene todo el aspecto, la forma de un tumor maligno. Entonces acá, ¿cuál sería la segunda examen que le van a hacer? Ya acá básicamente ya no le piden la historia porque no tendría mucho sentido. Entonces le hacen de frente la tomografía, o sea, como le dicen, la ecografía o sea, la urografía que sea con tomografía computarizada, ¿no? O sea, el UroTen, ¿no? Y con contraste, ¿no? El UroTen siempre lo hace con contraste o primero lo hacen sin contraste y después con contraste. Entonces, ya con el UroTen vamos a ver cómo se está esta masa, ¿no? Si está bien, capta el contraste o no capta el contraste, los bordes, ¿no? Entonces eso se va a ver, ¿no? Depende del cirujano que le va a operar, también le va a pedir una angiografía, o sea, angiografía renal. Generalmente lo piden, ¿no? Para ver qué parte lo resecan todo el riñón o hasta qué zona va a resecar, ¿no? Para operar, o una parte del riñón. Entonces, esos son o sea, como ven, la técnica de una es de ecografía, ¿no? Toda exploración de una urografía, ¿no? Un poquito de lo que es la ecografía, la urografía excretoria, siempre se empieza con una radiografía simple de abdomen. ¿Por qué? ¿Por qué una radiografía simple se empieza para ver si hay cálculos? ¿Por qué? Porque en una urografía excretoria uno de repente encuentra cálculos y entonces corre el riesgo de que el contraste, como es también denso, casi en la misma decía que el cálculo lo puede tapar. Entonces, todo urología excretoria empieza con una radiografía simple de abdomen. Y en esta radiografía simple de abdomen, estamos viendo, miren, en el lado izquierdo, cómo se ve, miren el riñón, miren, una radiografía simple, acá se llaman siluetas renales. A veces no se ve, a veces se ve bien claro ambas. Acá en el derecho no se ve bien, pero en el izquierdo se ve muy bien, mira, los bordes, todos, ya tenemos idea del tamaño, ya no tenemos idea de cómo son los bordes, pero además en esta radiografía siempre estamos viendo también que hay cálculos, un cálculo que aproximadamente se proyecta en el polo inferior del riñón izquierdo y otro acá en el uréter, más o menos en el tercio medio del uréter, hay otro cálculo, ¿no? Una imagen de densidad cálcica, ¿no? Una imagen de densidad cálcica. Y además el paciente está bien preparado, ¿no? Está bien preparado y bueno, acuérdense que en una radiografía así que también hay que ver no solamente los riñones, hay que ver también en la radiografía también el psoas, el músculo psoas. El músculo psoas que más o menos va de B12 L1 de 12 que proyecta hasta la región de las fosas ilíacas. Este es el psoas. Y tiene que estar bonito, bien dibujado. Su borramiento significa que algo hay en el psoas, de repente hay un traumatismo lumbar, de repente un hematoma
o de repente hay un absceso. Entonces, su borramiento indica que puede haber eso, hematoma, absceso o un urinoma. Por ejemplo, pacientes que han tenido una buena contusión renal, un accidente y se ha roto, digamos, la vértebra, la fosis transversa, y como la fosa está tan cerca al uréter, lo rompe o lo lacera al uréter que está descendiendo y forma una bolsa, un urinoma, ¿no? Que está basado la orina, ¿no? Entonces es importante ver el músculo estómago. Entonces, también revisar de paso, ¿no? Cómo están los huesos ilíacos, ¿no? Toda la columna hay que ver, ¿no? Sobre todo las últimas costillas, porque si bien el paciente tiene hematuria porque tuvo un traumatismo, tuvo un fuerte traumatismo en la región lumbar, y tiene hematuria. Estamos pensando en una lesión renal, pero también puede haberse acompañado de fractura de las últimas costillas, ¿no? O de la columna. Entonces hay que fijarse bien en una radiografía simple cómo están las costillas, cómo está la columna, y ver todas, y también en los riñones, ¿no? Una vez que está bien, una vez que está bien limpio el abdomen simple, entonces recién se procede a hacer la urografía excretoria. Esto es un pequeño cuadrito pequeño de una radiografía simple de abdomen, donde miren, en el lado derecho están viendo un cálculo que esto como está, es la pelvis, ¿no? De hecho, y en el uréter parece que esto es el riñón, en su polo inferior está un cálculo, ¿no? Una radiografía simple. Otro caso de una radiografía simple, donde vemos acá la columna, y miren acá, esto, la mierda, los tres, por acá está el riñón, más o menos en la pelvis renal está una imagen también de densidad cálcica, ¿no? Este es un cálculo grande, posiblemente así está en la pelvis, está produciendo obstrucción, dilatación de todos los cálices, una hidronefrosis. Esta es otra radiografía cuando la nefrocalcinosis son la presencia de múltiples microcalcificaciones o microlitiasis que se presentan tanto en el parénquima renal difuso. Entonces, cuando hay una nefrocalcinosis van a ver así, riñón lleno de imágenes de densidad cálcica pequeñísimas, ¿no? Algunas son más grandes, otras son más pequeñas, pero todas son casi pequeñas. Así se va a ver la neurocalcinosis en una radiografía así. Entonces, este es el urograma excretor que le decía. Empezamos con su radiografía simple, que ya le hablé sobre la placa, ¿no? Que tiene un cálculo acá, el polo inferior, y uno en el uréter. Entonces, procedemos a hacer el urograma excretor y le tomamos la primera placa, que es a los 5 minutos. Todos los ataques que le voy a enseñar ahora son de un solo paciente, del mismo paciente, ¿no? Una secuencia de... ¿Por qué? Porque el urograma excretor, una vez bien preparado, en el pliegue del codo, se agarra la vena y ahí se inyecta uromirón, una sustancia de contraste hidrosoluble, más o menos 40-50 centímetros cúbicos, y se aplica en forma rápida. En forma rápida, 2-3 minutos. Entonces, se comienzan a tomar. Se toman generalmente 3 controles. A los 5 minutos, la primera placa para ver el parénquima, solo es escena del parénquima. A los 15 minutos ya no nos enfocamos tanto en el parénquima, sino para ver los grupos, los cálices. Acá, por ejemplo, tenemos a los 15 minutos, mire cómo se ve mucho mejor los cálices, mire. Los cálices que tienen forma de coquita de champán. Entonces, de ahí, mire, esta morfología tan bonita de los cálices no lo vas a ver en una ecografía, ni tampoco en el urocen tampoco, ¿no? Es lo bueno que hay en la urología, ¿no? Nadie la suple o la reemplaza en cuanto para la morfología que se ven de los cálices, ¿no? Entonces, a los 15 minutos ya vemos sistemas
pielocaliciales y estamos también viendo el uréter, cómo el contraste está descendiendo. Y le tomamos otro a los 25 minutos para, entonces, vemos que el cálculo que habíamos visto, miren, está acá, en esta zona. ¿Te acuerdas que vemos la placa simple? Acá está el cálculo mismo, acá. Se deja pasar la grasa, pero no totalmente. Pero hay una oclusión parcial. Entonces, como hay una oclusión parcial, hay una dilatación por encima del cálculo del uréter. Y también un poquito de esta está de la pelvis, mire, y los cálices, ¿no? Esto está normal en el lado derecho. Y el cálculo que vimos en el riñón está por acá. A ver, en la de 15 minutos. A ver, vamos a ver la de 15 minutos. Igual se ve el cálculo acá. Y el del que está en el parénquima está por acá. Por acá esta zona se ve mucho más denso. Porque acá está el cálculo que se suma al contacto. Y la de 25 minutos, como le dije, el cálculo se encuentra en este punto y acá en el uréter, en el tercio medio, está un poquito dilatado, está frenando este cálculo. Pero miren cómo se ve, entonces, y la urograma Ketor se completa con una premisional, o sea, la de aquí a tomarla en premisional, y otra placa en postmisional, para ver cuánto queda. Entonces, cuánto queda, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo que a este paciente, más que nada, la pedí la historia, porque seguramente no han podido ver bien el cálculo, pero tiene hematuria, entonces nosotros le hacemos un urograma Ketor, ya estamos viendo que bien limpio ya, en la radiografía simple de donde se vio el cálculo en una radiografía. ¿No? Entonces, tenemos acá otro paciente. Por su radio, es todo lo que va a señalar unas cuantas placas acá, va a ser el mismo paciente, ¿ya? Eso es el número 2260. Esta es una radiografía simple, porque no dice 5 minutos. Tenemos una radiografía simple, miren, donde hay que ver el psoas. Las siluetas renales no se ven muy bien, porque hay mucha interposición de gases del colon. Pero más o menos es esto que se ve. Acá también. Acá hay una imagen de densidad cálcica, pero mucho más denso que el cálculo, ¿no? Porque mira, tiene igual que la numeración que es de plomo, casi igual. Entonces cuando vean siempre en un paciente una radiografía simple, esto es un plis porque ha sido operado de la vesícula, entonces le deja un plis ahí, ¿ya? Entonces, siempre un paciente operado de vesícula le deja un plis, que es medio metálico, para que no se solo ahí queda, ¿no? Pero no vemos problemas. Saludo a todos los colaboradores de Pazbo. Los también está bien. Y en el trayecto de todos los colaboradores de Pazbo. Cálcica, que me digan que tengan cálculo, ¿no? Entonces, una vez hecho la radiografía simple, procedo a tomar está limpio, además, como están viendo, está limpio, no hay heces por acá, solamente exceso de gases nada más. Pero como no hay ese, está limpio, entonces ya le hacemos la urograma y tomamos la primera urograma Ketor a los 5 minutos y vemos ya, mire, 5 minutos para ver, en los 5 minutos para ver el parénquima. El parénquima de contornos bien delimitados, tamaños normales, parece que es homogéneo el parénquima, no hay problemas, ¿no? Y ahora, esto es para ver el parénquima. Ahora ya quiero ver los grupos calicilares. Entonces, para ver la pelvis y el grupo calicilar ya son de 15 y 25 minutos. Miren cómo se ve. Ya a los 15 minutos ya estamos viendo cómo se va eliminando el contraste por la pelvis renal, ¿no? Acuérdense que los cálices aproximadamente casi siempre son 3 cálices mayores, ¿no? 3 cálices mayores. Pero cada cálices mayores se dividen aproximadamente entre 4 a 6 cálices menores, ¿ya? Entonces, primero llegan, pues, ustedes saben que por anatomía saben que los riñones tienen las pirámides, ¿no? En la región medular del parénquima están las pirámides. Esas pirámides llegan a la papila, ¿no? A la papila y la papila, o sea, cada cáliz menor tiene su papila, ¿no?
Ahí está la papila, que son, como se dice, la copita de champán, ¿no? La copita es como la copita de champán. Entonces, la copita esa es la copita, ahí está la papilla, ¿no? Ahí, entonces, ahí desemboca las pirámides, ¿cierto? Que son entre 4 a 6 para cada cáliz español. Entonces, acá veo todo que está de morfología normal, tanto los cálices como los infundíbulos, son los infundíbulos, ¿no? Los uréteres. Bueno, vamos a la de 5, la de 15 minutos, la de 25 es otra, la siguiente control, ya lo vimos, 25 minutos igual, ¿eh? Los riñones. Sigue viéndose el parénquima, se ven mucho mejor los uréteres, porque son los 25 minutos que está eliminando el contraste, ¿no? Y finalmente, este mismo paciente le toman la premisional y la postmisional. Esto es muy útil, sobre todo en los pacientes que tienen más de 50, 60 años. ¿Por qué? Porque nos va a indicar si tiene un adenoma de próstata, cuánto residuo está dejando, ¿no? Si tiene la próstata crecida, acá en la base de la vejiga, vamos a ver una sombra, como si estuviera elevando el piso de la vejiga. Y vamos a ver así como una sombra que la próstata está crecida hacia arriba de la vejiga, y eso lo vamos a ver por urología excretora. En este caso, un paciente joven, ¿no? Veo que creo que es paciente hombre o mujer. Porque acuérdense que la mujer es más redonda, ¿no? Puede ser helicoide. Me parece que es una paciente mujer, me parece. Pedro es hombre. Acá está Pedro. Entonces, es joven, no produce elevación del piso de la vejiga. Y vemos también el contorno de la vejiga, ¿no? Cómo están los paredes irregulares, no hay imágenes de defecto de represión que indica tumor, no hay nada, ¿no? Y en la postmisional no deja nada de residuos. Es muy bueno. Es un holograma detector normal. La pielografía retrógrada. Esta es la pielografía. ¿Qué es una pielografía retrógrada? Generalmente eso no lo hace el radiólogo, lo hace el urólogo. El urólogo ingresa con un endoscopio por la uretra, o sea, de la mujer del hombre ingresa a la vejiga. Y en la vejiga ubica el orificio vésico-ureteral. Y a través de ese orificio ingresa con un catéter. En la medida que el catéter está ingresando, se va inyectando sustancia de contraste. ¿Sí? El catéter ingresaba hasta este punto, casi hasta la pelvis renal, ahí en el límite inferior de la pelvis, ha ingresado, y inyecta sustancia, y cómo mira, entonces, o sea, él está llenando con contraste desde abajo, con una jeringa, contraste hidrosoluble, ¿no? Hidrosoluble yodado, ¿no? Y va a pintar todo el trayecto del uréter y la pelvis y los grupos calicilares. Y estamos viendo muy bien, mira cómo están dilatados, deformados los cálices, ¿no? La pelvis está un poco, digamos, también dilatada, ¿no? Que no debe ser menos. De repente acá hay una estrechez, ¿no? Acá se nota que hay una estrechez del uréter. De repente esta estrechez, la porción proximal del uréter está produciendo esta estrechez que puede ser de tipo inflamatorio, que está produciendo toda esta dilatación. Entonces, la pielografía retrógrada solamente se indica cuando uno hace un urograma excretor y no se puede ver bien los riñones ni el uréter. ¿Por qué será? Entonces, quieren ver bien el riñón derecho, no lo pueden ver bien por el urograma excretor, o sea, por el urograma excretor que se pone absorbiendo venoso en contraste, ¿no? Entonces, de repente también por la tomografía, quizás la tomografía, el uroten ahí sí, ¿no? Pero generalmente es cuando no pueden ver por otros procedimientos, sobre todo por la respiratoria, le hacen este estudio, ¿no? Pielografía retrógrada. Esta es la pielografía retrógrada. Las indicaciones, como le digo, es cuando no se ven bien por otras técnicas, tanto el uréter, la pelvis y los cálices. Entonces,
volvía para abajo. El urutén, como le explicaba, el urutén es un examen en el cual se utiliza, se hace también igual, ¿no? Se inyecta, se hace contraste por vía endovenosa, puede ser en el codo, y se procede a hacer la urología ejectoria como lo hacemos, lo hace, pero ayudado por la tomografía computarizada. Y vamos a ver, este es un corte axial con contraste ya, miren, ¿por qué? Porque acá están los riñones, están en retroperitoneales, ¿no? Y vamos a ver muy bien, miren cómo el riñón, como le decía, aquí el parénquima, la más negrita es la región medular y la más blanca el parénquima, ¿no? Entonces, este es el parénquima. Y el seno renal sería esto, ¿no? Seno renal. Este es el seno renal donde entran todos los vasos. Acá tenemos también los vasitos que están llegando, miren, los vasos. Y los negritos son la grasa que hay en el seno renal, la arteria renal, la grasa. Ahí hay linfáticos, todas las estructuras, ¿no? Entonces, acá, en este caso, en este corte, está normal. Acá, otro urotén. Le han hecho reconstrucción tridimensional y le han hecho un corte coronal, ¿no? Donde ven un corte coronal a los riñones y pueden ver, miren, los grupos calcilares, pero miren cómo no se ve tan bonita como en un urograma escletor, ¿no? En el urograma escletor sí se ven muy bien los cálices, ¿no? Como bien bonitos los dibujados los cálices, ¿no? Pero acá no. Pero sí vemos en forma general como son aparentemente normales, ¿no? El riñones, los bordes, el parénquima, los cálices, la pelvis no está dilatada, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿no? Ya el contraste ya llegó también a la vejiga, a mí me está afectando. Hay libertad de expresión. En este otro tenemos otra urotén, ¿no? Con contraste. Y eso lo han tomado un corte para ver, miren, la parte, cómo se puede ver bien los uréteres. Se ve bien los uréteres, pero la anatomía no es tan buena como el urograma escletor, ¿no? Pero sí nos da un buen alcance de cómo están los riñones, aparentemente están normales, ¿no? Habría que ver todas las placas, habría que ver las clínicas, porque acuérdense que la radiología no solamente son imágenes, 50% te da la clínica, el 50% te da el diagnóstico ya viendo las imágenes, ¿no? Ahora, dentro de las anomalías renales va a haber muchas anomalías. Una de ellas, por ejemplo, es la tosis renal. La tosis renal, como le había explicado, Mano, el riñón, la tosis renal, son el las riñón 7, izquierdo no vamos a es un acabar ni poquito más pagando. alto que el riñón derecho, pero cuando está muy bajo uno de los riñones, en este caso el derecho está demasiado bajo, se llama tosis renal. ¿Por qué? Porque las estructuras de suspensión que normalmente tiene, entonces de repente hay un relajamiento o una falta, ¿no? Entonces, por eso que tiende a descender, a descender los riñones, ¿no? Pues el riñón se encuentra descendido por pérdida de los soportes anatómicos del mismo y a veces por un aumento de longitud en los vasos renales. Por esas razones, entonces el riñón puede estar en posición baja, ¿no? Entonces, esa es una tosis renal. También hay otra anomalía de posición que es la ectopia renal simple. La ectopia renal simple es el riñón normalmente en la vida intrauterina del ser humano. A los 5 meses el riñón asciende a la región lumbar. Muchas veces asciende mucho más alto de lo normal, que puede estar casi cerca al tórax. Inmediatamente por debajo del hemidiafragma está bien alto, ¿no? Pero la mayor parte de las veces la ectopia renal es cuando el riñón se ubica en la parte, en la pelvis, abajo, es en la región lumbar, en la pelvis, ¿no? En este caso, mire, el riñón derecho está en posición normal, en este diagrama escletor, está en posición normal, pero mire el riñón izquierdo, está en región lumbar, abajo, ¿no? Ya casi a nivel de la sacra, por ese nivel, está el riñón.
Ahí está, vemos con sus riñón, con su pelvis renal y su uréter que está saliendo, ¿no? Para desembocar en la vejiga. Esta es una ectopia simple. ¿Por qué? Porque solamente el riñón está en la posición, ¿no?, lumbar. Después tenemos la ectopia cruzada. ¿Qué significa ectopia cruzada? Que el riñón ectópico cruzada, el riñón ectópico cruza la línea media. Cruza la línea media, miren, hacia el lado contralateral. Muchas veces hay obstrucción del polo inferior del riñón que está del lado derecho, que está en posición normal, con el ectópico, o sea, su polo superior del riñón ectópico se fusiona con el polo inferior del riñón contralateral, o sea, el riñón no, que está en su sitio, ¿no? Se fusionan y forman a veces, cuando la fusión es completa, se llaman, ¿cómo le llaman? Bueno, pero entonces, esas fusiones pueden ser diversas graduaciones. En este caso, en este esquema no lo está. Pero hay una característica, el uréter, de todas maneras, regresa, cruza hacia la línea media y desemboca en su posición normal, ¿ya? Así se comporta la ectopia renal cruzada. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, miren acá, en esta, ¿cómo ven? Este sería el riñón derecho, ¿no? Que está en su posición como debe estar, con su uréter desembocando en la vejiga. Pero acá hay otro, miren, otro riñón que hay una ectopia cruzada. O sea, el riñón izquierdo ha cruzado la línea media, ha cruzado y prácticamente está en el lado derecho. Pero el uréter normalmente desemboca en la vejiga, ¿no? O sea, siempre va a estar en su posición normal. Ese es el comportamiento de una ectopia renal cruzada. Otro caso de un TAC, ¿no?, una tomografía computarizada, donde parece que le han hecho una reconstrucción tridimensional, donde vemos la ectopia cruzada, ¿no? Siempre el uréter cruza la línea media y desemboca en su posición normal, ¿no? Pero acá parece que hay una fusión del riñón ectópico, ¿no?, por sus polos superior de con el polo inferior del riñón contralateral. También a veces produce mal rotación. ¿Qué es una mal rotación? Normalmente, como hemos dicho, que los 5 meses el riñón asciende a la región lumbar, a los 5 meses de vida intrauterina. Pero la pelvis, esta es la pelvis renal, está mirando ventralmente. O sea, está ventralmente, ¿no? O sea, como que mira hacia adelante, de forma ventral. Entonces, el riñón, cuando ya ascendió a la región lumbar, hace su rotación de 90 grados y toma esta configuración. O sea, en el riñón derecho sí ha rotado y mira, toma esa configuración normal que nosotros lo vemos en la radiografía de realmente todo. Pero miren, esta no. Se ha quedado la pelvis renal en posición ventral, no ha rotado 90 grados. Cuando ven en esta forma los riñones, acá se llama mal rotación, ¿ya? Eso se llama anomalías de mal rotación. También tenemos anomalías de función. Tenemos, por ejemplo, el riñón en herradura. Acá tenemos, miren, un esquema que nos ilustra bastante y vemos cómo el riñón está fusionado por sus polos inferiores. Muchas veces la fusión puede ser por el riñón funcionante. O sea, ambas comparten función, o sea, pero otras veces también solamente la función puede ser por un cordón piloso nada más, ¿no? Que son independientes de la función. Entonces, este es el esquema. Y los uréteres, bueno, normalmente la pelvis descienden de forma normal para desembocar en la vejiga. Pero miren, cómo se acompaña también con mal rotación. Cuando hay fusión, anomalía de fusión, entonces en este caso se acompaña de otras anomalías como
pelvis, más rotación, ¿no? De la pelvis. No te vengas a entrar. Vamos a ver acá. Oye, ¿qué Este escuchas, es un estudio ¿qué haces cuando estás aburrido? una urología ectoria. Oye, te está Ustedes gustando, pueden ver, Angie. mira claramente, este es más o menos a 15 minutos, ¿no? Porque estamos viendo ya los uréteres y los ductos paricilares. Pero también vemos parénquima, ¿no? Y el parénquima nos dice que el polo inferior, miren, cómo está fusionándose ambas, miren. ¿Ven? Y mire, y tiene forma de herradura, ¿no? Está formando una forma de una herradura, ¿no? Y los uréteres están muy bien, eso sale muy bien, no tienen problemas y desembocan en la zona de la vejiga. Pero miren, hay mala rotación. Ustedes están viendo que la pelvis renal no la vemos como deberíamos verla normalmente. O sea, no ha habido rotación de 90 grados cuando llegó a la versión Te está lunar. gustando, Angie. Y muchas veces también se acompaña de patologías como No te hidronefrosis, vengas a entrar. infecciones, litiasis, por la posición, por la forma, ¿no? Entonces, acá, bueno, acá tengo otra urograma escritor, miren, de riñón en herradura, donde pueden verse ambos riñones que están fusionados por el polo inferior. También puede producirse en el polo superior, pero es muy raro. Acá vemos que los riñones, polos inferiores, están fusionados, pero hay una dilatación. Miren cómo están dilatados, está produciéndose hidronefrosis de los cálices, dilatación de los cálices. ¿Por qué? Porque las mismas formas se producen acodaduras a nivel de la pelvis renal, del uréter, y todo eso hace que no hay una buena drenaje de la orina hacia el uréter y produce hidronefrosis. También esa éxtasis de la orina produce infecciones, produce litiasis, ¿no? Entonces, muchas veces se acompañan de esos problemas estos riñones en herradura. También siempre hay anomalías de la pelvis renal y del uréter, también se presenta con mucha frecuencia. La pelvis bífida, o sea, dos pelvis, casi en toda la población, se produce en el 10% de la población. Es común y se le considera como una variante normal, la pelvis bífida, o sea, con dos pelvis, ¿no? Pero también hay que tienen tres pelvis o más de tres pelvis, ¿no? También pueden producirse duplicaciones ureterales que pueden ser completas o completas, ¿no? Esto es un esquemita para que ustedes vean acá las diversas formas, cuando ven un urograma escritor, las diversas formas que pueden ver, ¿no? Variantes normales, algunas, esta como variantes normales porque es bífida, dos pelvis, dos pelvis que se juntan y no es completa. ¿Por qué? Porque se juntan en el tercio superior del uréter, ambos uréteres se juntan, ¿no? Pero tiene dos pelvis, ¿no? Acá tienen, ¿no? Tenemos como varias pelvis. Pero vamos a ver acá mejor en imágenes, en un urograma escritor, miren acá. En el lado derecho estamos viendo, miren, dos pelvis. Un pelvis acá, desemboca uréter, otro pelvis acá, o sea, tiene bífida. Esta anomalía en el 10% de la población. Y es parcial, ¿por qué? Porque el uréter casi en su inicio se juntan ambas y solamente desciende como un uréter. Acá, tres pelvis, mire, 1, 2, 3 pelvis. Tres pelvis con uréter, llegan al uréter, entonces acá hay tres pelvis, ¿no? Tres pelvis, trífida, ¿no? Entonces incompleto solamente porque tienen solamente triple pelvis con un solo uréter. Este es un urograma escritor, también otro urograma escritor, donde vamos, acá sí, miren, un urograma escritor en la cual una pelvis con su uréter, miren, otra pelvis con su uréter separado, miren. Tienen dos uréteres se desembocan ambos con sus orificios, deben estar bien juntas seguramente cuando desembocan, y entonces
acá hay doble sistema pielocalicial completo, ¿no? No es total, total es, ¿no? O sea, parcial y en este caso es total. O sea, dos uréteres, dos sistemas pielocaliciales, o sea, dos pelis. Pero ahí hay una cosa interesante. En este paciente, uno de los uréteres hay una dilatación distal en forma de cabeza de cobra. A esa forma de dilatación en cabeza de cobra, porque la parte distal es estenótico, se le llama ureterocele. O sea, tiene dos anomalías. Un doble sistema pielocalicial ureteral completo y un ureterocele en el lado izquierdo. En el lado derecho está normal, ¿no? No hay problema. Acá tenemos un uroten con doble sistema pielocalicial, pero solamente parcial. ¿Por qué? Porque ambos uréteres se llegan a juntar. Pueden juntarse en cualquier parte, en el tercio superior, tercio medio, tercio inferior, y abajo desembocan solamente un uréter. Se llama parcial, ¿no? Acá, esta sí es el doble sistema pielo-ureteral. Doble sistema pielo-ureteral. ¿Por qué? Porque cada uno mide por separado, desembocan en la vejiga. El ureterocele que le decía, acá hay un urograma escritor y van a ver ustedes cómo en el lado derecho, miren, ya hay una dilatación de la parte distal del uréter derecho y miren cómo al final del uréter derecho hay una dilatación en forma de cabeza de cobra. ¿Por qué se produce esta dilatación? ¿Por qué? Porque en la parte distal hay una estenosis también en la desembocadura hacia la vejiga. Y esto hace que se dilate. Muchas veces van a encontrar dentro del ureterocele, se va a encontrar cálculos, a veces tumores, ¿no? Y de todas maneras, como hay una estenosis y hay un ureterocele, entonces en forma por encima va a producir dilatación, porque ya está produciéndose acá y posteriormente va ascendiendo y de repente también dilatación de la pelvis y los grupos calcilares, ¿no? También es una anomalía congénita, ¿no? Pero muchas veces son adquiridas, ¿no? En esta patología. Lo van a ver con cierta frecuencia, de todo lo que van a hacer radiólogos, ¿no? Otra anomalía es de estructura. ¿Qué es una anomalía de estructura? Que la más frecuente son los riñones poliquísticos, ¿no? Son los riñones poliquísticos. Cuando un paciente viene de hematuria, tiene entre 40, porque la poliquistosis renal es silenciosa. En los primeros años de la vida, el paciente es asintomático, pero ya llegando a la tercera, cuarta década de la vida, el paciente siente que hematuria presenta o dolor lumbar, porque el riñón comienza a crecer por los quistes. Las presiones son altas, ¿no? Tiene proteinuria, todas esas cosas, ¿no? O hipertenso. Entonces, que le toman, entonces lo primero que, como tiene hematuria y tiene dolor lumbar, lo primero que pide el clínico es una ecografía. Y miren, en la ecografía, ven un riñón grande, aparentemente está grande, y miren, con múltiples imágenes anecogénicas, o sea, negritas anecogénicas redondas, porque es quistes. Los quistes son llenos de líquido seroso, ¿no? Quistes de diferentes tamaños, que ocupan tanto el parénquima como en el seno renal. Entonces son múltiples, mira cómo los soportes son irregulares, ¿por qué lo hacen irregular? Porque entonces como los riñones, pues los quistes crecen también desplazando los bordes, entonces ya los bordes son irregulares, ¿no? Entonces, eso, y generalmente, como le dije, muchas veces hay que revisar a estos pacientes, se asocian en un 70-75%, se asocian, por ejemplo, con quistes en el hígado. Yo generalmente he visto con mucha frecuencia pacientes que tienen poliquistosis renal asociado también a quistes en el hígado. Y ambas, puede decirse, de gravedad, ¿no? Porque si el riñón no te funciona, ya tú sabes, hay que hacer trasplante, hay que hacer hemodiálisis, ¿no? Sobre todo trasplante y hemodiálisis, ¿no?
Y también si el hígado está muy alterado, también igual problema hepático, ¿no? Entonces son doble problema bien serio, ¿no? Una tomografía computarizada, mira, los riñones están bien grandes, aumentado de tamaño, donde son varias imágenes hipodensas, mire, redondeadas. Hipodensas redondeadas de diferentes tamaños son los quistes. Ambos riñones completamente grandes, con multiquísticos, poliquísticos, ¿no? Entonces, no solamente a veces acompañan, a veces los quistes inclusive puede presentarse en el, digamos, los ovarios, ¿no? El páncreas, ¿no? Acá tenemos una tomografía una reconstrucción, una tomografía computarizada, ¿no? De un paciente con una reconstrucción en corte coronal, y miren cómo están todas las imágenes quísticas, imágenes hipodensas redondeadas, diferentes y bien grandes, ¿no? Bien grandes. Ambos riñones comprometidos. En cuanto a uropatía excretoria, eso, y si uno piensa una uropatía excretoria, hay que ver, digamos, hacer el diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque de repente una litiasis, por ejemplo, puede producir una obstrucción a nivel del uréter, y eso puede solucionarse, ¿no? Porque inmediatamente el paciente tiene intenso dolor y hematuria. Entonces, sacas el cálculo, entonces los cambios que va a producir en el riñón van a ser funcionalmente, quizás por momento, va a funcionar, pero solamente por breve momento no va a funcionar bien, y tampoco va a haber alteraciones en su estructura, ¿no? O sea, pero si también va a depender de la distancia de la obstrucción, ¿no? Que hay para producir la distancia de la obstrucción hacia el riñón, ¿no? Puede ser el uréter, puede ser el extremo distal del uréter, ¿no? Entonces, en cambio, los que son en forma silenciosa, crónica, y uno no se da cuenta, entonces sí pueden producir fuertes daños funcionales y anatómicos del riñón. En este caso, por ejemplo, tenemos una uropatía obstructiva que está produciéndose hidronefrosis. Acá en realidad no sabemos, solamente tengo este urograma excretor, pero no tengo la razón por la cual están dilatados ambos cálices, ¿no? De ambos riñones, una hidronefrosis bilateral. Quizás este paciente sea un paciente con, si es varón, un próstata bien grande, ¿no? Que la orina se queda retenida, mucha orina en la vejiga, y por vía retrógrada comienza a producir éxtasis y dilatación del uréter. Normalmente no debe verse así como en su totalidad. Cuando un uréter normal, cuando es normal, se ve por segmentos, no se ve todo completo. ¿Por qué? Porque tiene musculatura, entonces haciendo sus contracciones y no se ve todo. El río completo no se ve normalmente. El relleno completo, así normal, es cuando está un poco dilatado. Entonces puede tener una hipertrofia prostática, o en una mujer, de repente, si es mujer, un mioma grande que produce obstrucción de ambos uréteres y está dilatando, ¿no? Entonces es importante ver la etiología para salvar en algo estos riñones, ¿no? Baja la obstrucción, eliminar, o sea, en terapia, ¿no? Tratamiento, ¿no? Para ver la causa de la hidronefrosis. Acá en otro caso, miren, una gran hidronefrosis de ambos riñones, sistemas cálices dilatados, pelvis dilatados, los cálices bien dilatados, inclusive uréteres. Pero hay una cosa, si ustedes se ponen a observar, van a ver en la zona pelviana una sobredensidad, o sea, una cosa como una imagen densa, redondeada, ¿no? Acá, en la pelvis. Pero con una característica, no todo es homogéneo. Van a ver acá, miren, esto debe ser la vejiga, miren. Esta es la vejiga que está siendo desplazada y comprimida hacia el lado derecho. Entonces yo asumo que esta es una paciente de mujer, porque mira, es una pelvis ginicoide.
Entonces debe ser de repente un gran mioma, gran mioma, tan grande es el mioma porque se ha visto miomas bien grandes de 3 kilos, ¿no? De pesa, ¿no? Entonces está desplazando a la vejiga y comprimiéndola. Y a la vez comprime ambos uréteres y por tanto dilata los uréteres y está dilatando ambos riñones, ¿no? Eso asumo por la forma como estoy viendo las imágenes. Pero la clínica ya no va a... Pues es importante primero una buena clínica, ¿no? Igual acá, otro urograma escletor donde hay una hidronefrosis. Los sistemas calicidares están dilatados, ¿no? La causa no lo sabemos, pero tenemos que estar dilatados. Les han explicado alumnos sobre la teoría de repente de los cálculos coraliformes. ¿Han escuchado qué es un cálculo coraliforme? Jaime, ¿escuchando? Chicos, ya vuelvo, ¿ah? ¿Estás ahí, Jaime? Pero me va a llevar al cielo donde está mi abuela, el mago mío. Jaime. Alumno Jaime. ¿Qué alumno está presente? A ver, uno de los alumnos, por favor, ¿me podría contestar? Jaime. Sí, doctor, se le escucha. Ah, ya. Alumna, ¿han escuchado la teoría que es un cálculo coraliforme? No recuerdo muy bien, doctor. Bueno, porque yo estaba pensando que esto puede ser también un cálculo coraliforme. Los cálculos coraliformes son cálculos tan grandes que toman la forma de la pelvis y la forma de la pelvis renal y la forma de los cálices. Y te da la impresión que estás en un urograma escletor, pero en realidad es como si fuese el molde de la pelvis y de los cálices, y se ven como, eso se llama cálculo coraliforme, que toman la forma de una pelvis y los cálices, ¿no? Ese es lo que se le dice cálculo coraliforme. O sea, no es un urograma escletor. No les implica, esa placa no les ha puesto la autora. Bueno. Bien, alumnos, continuamos con la clase. Entonces tenemos acá otro urograma escletor, donde también vemos una hidronefrosis en el lado derecho. Miren, acá sí vemos un cálculo, miren. Y por encima del cálculo está dilatado el uréter, la pelvis y los cálices, en el lado derecho. En el lado izquierdo está normal. Acá sí tenemos... Entonces hay que solucionar pronto este cálculo, sacarlo, ¿no? Para que no tenga un daño irreversible tanto de la función como, ¿no? de la anatomía, ¿no? Esta es una ecografía renal para que ustedes tengan una idea que la ecografía se puede hacer muchos diagnósticos. En este caso, miren, en una ecografía la pelvis está abierta. Recuerda que la ecografía, cuando le dije que todo era blanco, ¿no es cierto?, el seno renal, pero cuando está dilatado, cuando está lleno de líquido por una obstrucción, esta es la pelvis, acá hay una hidronefrosis, y inclusive, mira, se ve el uréter en la ecografía, que también está dilatado, no debería verse normalmente. Entonces, acá hay una urétero de hidronefrosis, acá hay una hidronefrosis, mire, la pelvis renal dilatada, llena de líquido en una ecografía, y los cálices están dilatados, mire, ¿no? El gran alcance hace la ecografía. Igual acá, otra ecografía, donde está bien dilatada la... Esta no es una ecografía, parece, pero sí o no, pero medio... Bueno, la pelvis renal, los cálices dilatados. Oye, como la pelvis tiene comunicación con los cálices dilatados. O sea, acá también. Esta es otra ecografía, donde hay una dilatación. Este es el uréter, mire. Esta es la pelvis renal. O sea, al estar dilatado el uréter también dilata a la pelvis renal, ¿no? Entonces,
Esto, claro, tiene que complementarse con, si no hay una tomografía computarizada, mejor un urograma inspector. Con un urograma inspector, para ver bien todo, ambos riñones, cómo están, para ver cómo están los uretes y los pelvis, para que nos complementar estas patologías. Para ver algunas imágenes de una pielonefritis crónica. Generalmente la causa principal de una pielonefritis crónica es un reflujo vésico-ureteral. ¿Qué es un reflujo vésico-ureteral? Por muchas razones, cuando a veces, sobre todo en los niños, cuando normalmente la orina cae en la vejiga, no tiene por qué regresar al uréter. No tiene por qué regresar al uréter. Pero eso por un defecto de nacimiento, acá hay unos esfínteres, unas válvulas, entonces la orina hace reflujo hacia los uréteres. Entonces esa orina que hace reflujo va a los uréteres y sube hacia arriba. Y miren, después de 4 o 5 años que el paciente tiene este problema, comienza a producirse serias alteraciones de los cálices. En este caso, miren, los cálices están redondos de forma de masa, irregulares, riñones pequeños, miren, pequeños riñones. Eso es lo que hace, esa es la pielonefritis crónica. ¿Por qué? Causa principal, reflujo vésico-ureteral, ¿no? Y generalmente en los niños si tienen problemas de infección urinaria, hay que inmediatamente hacerle un estudio completo, ¿no? Ahora se dice que el reflujo no necesariamente puede ser orina infectada que la vejiga sube por el uréter. También orines estériles producen las mismas alteraciones de la pielonefritis crónica, ¿no? Pero claro, demora más tiempo en hacerse las alteraciones. Entonces, es causa principal de pielonefritis crónica, el reflujo vésico-ureteral. Acá tenemos otro paciente, una vejiga grande. En este paciente seguramente le han hecho una pilografía retrógrada, porque no veo el otro riñón, parece que no funciona, no sé qué será, pero le han hecho una pilografía retrógrada. ¿Qué significa eso? Que le han inyectado por la uretra, le han inyectado contraste, ¿no es cierto? El contraste normalmente debería quedarse en la base de la vejiga, pero no pasa al uréter, mire, pasa. Entonces hay reflujo, porque normalmente no, ahí queda, no tiene por qué pasar, salvo que sea llene intensamente con tanta presión quizás, ¿no? Pero no, acá se llenó la vejiga y de repente se fue al uréter y después llegó a la pelvis y a los cálices. Y miren cómo un riñón se ve pequeñito, a la vista se ve que es irregular, los bordes no se ven ni los bordes. Los cálices están completamente deformados, irregulares, ¿no? Entonces, este es el típico de una pielonefritis crónica. Este riñón posiblemente ya no funciona, ya tiene que hacerle posible. Otro riñón no hay, ya tiene que hacer un trasplante renal, porque este riñón ya no funciona, ¿no? Pero, otra de las causas que con frecuencia, antes era con más frecuencia, ahora menos, la tuberculosis renal. La tuberculosis renal, sabemos que es el lugar más común de afección tuberculosa extrarrenal. O sea, si alguien tiene tuberculosis pulmonar, la primera zona donde que puede tener en forma secundaria son el riñón, ¿no? Y llega por vía hematógena, ¿no? Y como dije, el foco primario suele ser pulmonar. Ahora, como llega por vía hematógena, entonces rápidamente llegan a los cálices menores y de ahí llega a la papila. De la papila, esto llega en comunicación con los cálices menores y después van a los cálices mayores. Dime. Va a la pelvis, uréter, vejiga. ¿Qué? Todo eso puede infectar de tuberculosis. ¿Por qué? Porque va a afectar el endotelio, la mucosa de esas estructuras. Seguro, no sé. Pero muchas veces cuando entra el uretelio
pasa a un ¿Ah? cáliz menor, y en el cáliz menor ese infundíbulo lo obstruye, la estenosa, entonces ya se va a producir, ya no va a haber pasaje al uréter, entonces toda la destrucción se va a producir en el mismo parénquima renal, y eso va a formar como forma de masas, va a formar cavidades, va a formar, como se dice, el calcio. Y, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, un urame estetor, donde estamos viendo que en esta imagen, este es un cáliz, pero un cáliz menor que está un poco dilatado y la sustancia de contraste quedó retenida, como si fuese una pequeña dilatación ahí retenida por un infundíbulo estenótico, ¿no? Y acá también, bueno, está alterado este cáliz. En cambio, lo del medio y el superior también parece. Acá en esta otra imagen estamos viendo otra imagen, miren, como una masa, pero parece que no tiene contraste al llegar de los cálices, al llegar a los cálices y encuentra una cavidad. Y dentro de esa cavidad comienza a llenar la cavidad, ahí está el contraste que está llenando, pero hay zonas que no se llenan, es como una cavidad, ¿no? Eso es como como una cavidad, una caverna, ¿no? Como una cavidad que se forma por la tuberculosis. Ahora, muchas veces acá está el infundíbulo donde se obstruye acá está obstruido, ¿no? Lógicamente, ¿no? Cuando se destruye totalmente y no pasa la sustancia de contraste, o ya no pasa, está obstruido, entonces toda la alteración del riñón se va a formar una gran masa que finalmente el calcio, los tuberculomas que hay, todo se va a calcificar y va a pasar al nombre de una autonefrectomía. O sea, el riñón ya no va a funcionar, más bien todo esas destrucciones del riñón por la tuberculosis se va a calcificar y va a formar el riñón mástil. El riñón mástil, este es el riñón mástil, miren, miren acá. Bueno, esta es una radiografía simple de abdomen. Que toman, ¿no? Una radiografía simple de abdomen y ven que en el lugar del riñón izquierdo está ocupado por estas imágenes cálcicas. Entonces, ¿qué pasa? Que todo riñón está calcificado. Se llama riñón mástil. Esto es el riñón mástil característico, lo que finalmente lleva una TB renal, en este caso, al riñón izquierdo, ¿no? Riñón mástil. En cuanto a los tumores renales, generalmente, como le decía, primero hacemos una ecografía renal cuando uno sospecha de una masa renal, hay hematuria, de repente baja de peso, y, ¿no? Entonces, si ven, hacen una ecografía y encuentran una masa renal. Cuando hay una masa renal, generalmente lo que hacen es, una causa principal de una de las tumores principales malignos es el adenocarcinoma, ¿ya? De células claras. Después tenemos el sarcoma, el teratoma. En los pequeños, en los niños, tenemos el tumor de Wills. Otros pueden ser metástasis, que vienen de los pulmones generalmente, metástasis. Y Hematuria, baja de peso. muchas pueden ser masas pueden ser completamente sólidas, otras pueden ser con tumoraciones quísticas, ¿no? O sea, ha habido necrosis y forman como cavidades quísticas irregulares, ¿no? Y usted sabe que los tumores, cuando hay un tumor renal, pueden ser del parénquima, de la pelvis renal, o también de la cápsula renal, ¿no? Esas zonas pueden infiltrarse o aparecer los tumores. Entonces, le hacen una ecografía de la masa renal en el polo inferior con bordes irregulares, heterogéneo, y inmediatamente seguro le hacen la tomografía computarizada
que no es el caso de este paciente, pero ya vemos, miren, la hacen tomografía con reconstrucción, no, Urotec, ¿no? Con reconstrucción y después cortes coronales y ven una gran masa. Este es típico de una carcinoma clara, parece, ¿no? De los renales. Inventa Y cosas, ¿no? Alguien está fumando afuera. tenemos Por eso acá viene ocupando, en este caso, en el lado el izquierdo, está olor. ocupando la mitad casi del riñón, la masa. Prácticamente le ha destruido la mitad inferior del riñón. Y en este otro caso tenemos una gran masa de otro caso, pero ya todo el riñón está infiltrado, mira, de esta gran masa. Todo infiltrado, todo el riñón por un cancerígeno, ¿no? Y bueno, seguramente el urólogo le va a pedir para operar, le va a pedir una angiografía, ¿no? Una angiografía, y vemos que al hacer la angiografía, vemos que prácticamente hay el riñón, si bien el tercio inferior está conservado, pero mire, los dos tercios superiores hay una gran masa donde hay una captación irregular del contraste. Hay lugares donde capta bastante, debe haber neoformaciones de vasos. Hay zonas que no captan bien, como que debe haber necrosis por el tumor. Debe haber neovasos. La masa es inmensa, bordes irregulares, ¿no? Bordes irregulares. Esta flecha indica que esta zona no está captando, haber una cavidad por necrótica, ¿no? Por el tumor. Hay unos vasos, neovasos, parece que también está infiltrando la glándula suprarrenal, ¿no? Que está cerca, ¿no? Que es en el polo superior a la glándula suprarrenal. Le faltan 3 Entonces, o 4. con esto ya el cirujano urólogo pedirá operar o no operar. Este es un tumor que con mucha frecuencia he encontrado, que es el angiomiolipoma. Es benigno. Le he visto con cierta frecuencia que este riñón, y vemos una imagen bien redondeada, bien delimitada, digo, ecogénico, o sea, es denso, casi sólido, pero le dicen angiolipoma porque tiene estructuras venas, estructuras vasculares, puede tener músculo, grasa, por eso dicen angiomiolipoma, ¿no? Está en el parénquima. Este es un UROT, un cáncer de vejiga. Le hacen el angioten. No, este no es angioten, disculpe. Este es un UROTEN y la parte de la vejiga, y vemos un defecto de represión. Si bien el contraste llena en forma pareja para la parte superior, laterales, pero en el piso de la vejiga hay un defecto de represión, no llena la sustancia de contraste en esta zona. ¿Por qué? Porque está completamente engrosada, acá hay una masa, un moderado engrosamiento de la pared de la vejiga, ¿no? Esto es un cáncer de vejiga, cuando ven esta forma. Es otro caso, un carcinoma ureteral distal de células de la transición. Entonces, en una masa, miren, hay una masa en el tercio distal del uréter derecho, el cual produce una obstrucción, ¿no? Y dilatación por encima de la masa. Esta masa es grande, parece, porque, ¿no? Hay una zona acá que inclusive, mira, parece que está comprometiendo la pared de la vejiga, o sea, la está comprimiendo esta zona de la vejiga. Hay una masa en el extremo, una tumor o un carcinoma ureteral distal. Bueno, este es una imagen para que tengan idea acá. Miren, esta es una ecografía. Y este es el riñón. Este es el riñón. Parece que el riñón
acá está el parénquima por acá. Este es el ser renal, pero acá hay algo que está ocupando una imagen redondeada líquida, como un quiste. Entonces, esto no da mucha información. Entonces, le piden una tomografía computarizada y donde claramente se puede ver que el riñón realmente está siendo ocupada por esta gran masa quística, líquida. En la tomografía es hipodenso, así le dice hipodenso, ¿no? Simulación. Allá en tomografía computarizada, el líquido se va con, acá se ve hipodenso, ¿no? Hipodenso en tomografía. En cambio, la grasa se ve más, se hace mucho más negro, pero el líquido se ve un hipodenso, ¿no? Y acá está el riñón y una parte del riñón está siendo desplazada y estirada, como se dice, ¿no? Entonces, por una gran masa quística, ¿no? O sea, cuando uno ve una ecografía siempre hay que consultar una tomografía computarizada. Y si es necesario, le hacen una ecografía renal, ¿no? O también acuérdense que también se puede utilizar, si no hay tomografía computarizada, se puede hacer una resonancia magnética que da también bastante información acerca de los riñones. Bueno, alumnos, esto es por todo. No sé si me han escuchado, pero parece que se han quedado dormidos. Sí, antes la estaba llamando antes y no sé dónde estaba. Sí, doctor, disculpe, más bien mi audio está un poquito mal, está fallando. Y ojalá que lo que haya dicho se entienda cuando vuelvan a repetir, si lo vean la grabación. Entonces vamos a ver el vídeo acá. Ya. Bien, alumnos. Entonces,